están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, muy buenas noches. Fernando Paulsen, buenas noches. Buenas. Nos encontramos ya con nuestro primer invitado. Él es actor, protagonista y productor de la película El Tío. La polémica película del Tío acerca de la vida de Jaime Guzmán, que es su tío. Ignacio, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ver la siguiente nota, ¿te parece? Y volvemos a la mesa. Mira, es una obra sobre Jaime Guzmán. ¿Y por qué se te ocurrió eso, weón? Es mi tío. Críticas, elogios, tal como el motivo de la película, amado u odiado. No hay opiniones intermedias. El hombre que dio origen a la Constitución de 1980, para algunos el ideólogo del golpe de Estado. La vida de Jaime Guzmán, del teatro al cine y de la mano de uno que compartió con él, su sobrino, Ignacio. Chile importa más que todos nosotros. Usted convirtió a este país en una gran iglesia, profesor. Aclamada por los especialistas, no era extraño que los adherentes del fundador de la UDI la criticaran. En un inserto en 2 diarios hicieron frente a la producción. La película parece tener un solo hilo conductor: desacreditar y denigrar moralmente al hombre y al político que fue Jaime Guzmán. Lo que a nosotros nos parece impresentable, insisto, y deplorable es en el fondo utilizar la biografía de una persona que se aparta completamente de la realidad y que prácticamente es ofensiva. La historia humana de una de las figuras políticas de más renombre de la historia de Chile, la que a juicio de la Fundación Jaime Guzmán solo busca la denigración. La Fundación Jaime Guzmán no puede sino señalar su profundo rechazo a la desfiguración y falsedad que envuelve la obra de Santa Cruz Guzmán. Ella no tendrá otra función que la de ser instrumento al servicio del odio y el rencor. Exigimos respeto para quien siempre actuó movido por el amor a Dios y a su patria. ¿Podremos conocer otra arista de la vida de Jaime Guzmán a través de los ojos de su sobrino? El problema no es Pinochet, el problema es tu tío. Para resplandecer por siempre. Ignacio Santa Cruz, sobrino de Jaime Guzmán y protagonista de esta película. ¿Y cómo cayó en la producción? ¿Cómo evalúas más bien esta inserción de la Fundación Jaime Guzmán, de senadores en ejercicio, de miembros de la UDI, gente que conoció a tu tío Jaime y que estima que tu película es infamante? ¿Qué te pareció eso? Bueno, nada, me sentí muy agredido. Encontré que era un mensaje que además venía como con mucha rabia, porque además tengo la sensación de que nos han querido como desacreditar, como que han querido tanto la gente de la Fundación Jaime Guzmán por un lado y por otro lado también la gente del diario Mercurio, como tratar de dar una señal al país como que detrás de este proyecto hay un par de tipos como muy desequilibrados que han querido como exponer su vida. No, la verdad es que ha sido bien ingrata la experiencia como de esta carta. Por otro lado le han hecho publicidad a la película, pero en fin, yo creo que no nos vamos a dejar amedrentar. ¿Esa película o esta gente, tú tienes información si vio la película o estaban actuando sencillamente por una lealtad a Jaime Guzmán, que no querían que se tocara ninguno de los temas que ya se esbozaba que venían? ¿Vieron la película? Yo creo que es muy poco probable que hayan visto la película. Nosotros hemos hecho 2 funciones en Sanfic, a tablero vuelto, además con nuestro equipo coproductor nos preocupamos de poder registrar a los políticos que asistieron esas noches, entre ellos, por ejemplo, Andrés Velasco, entre otras personas, y luego hicimos unas funciones al sur de Francia y a la Avant Premier no fueron invitados, por lo tanto es muy probable que no hayan visto la película, y si es que la vieron, estaríamos hablando como un tema más delicado que tiene que ver como haber infiltrado el Ministerio de Economía, porque había una copia en Corfo a disposición de ellos por el elemento de distribución. Sí. Entonces, nos parecería como ya más serio pensar en que el ministro del Interior, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador de la República y 3 políticos de la alta alcurnia, digamos, hayan podido caer en esa práctica. En esa práctica, en un Chile de hoy que supuestamente a todos nos tiene convencido de que ha cambiado. Fernando.
Bueno, hay muchas cosas que decir de tu película que vi ayer en mi casa con el disco que tú nos enviaste. Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Voy a decir dos para empezar, porque seguramente vamos a tocar otros aspectos también. Yo parto de la base que en general en las relaciones humanas, o sea, en los juicios que nos hacemos unos de otros, rarísima vez, por no decir casi nunca, hay un juicio objetivo, sin emociones, indiferente incluso como el que puede tener un entomólogo que observa las abejas con una lupa. Siempre hay o una veneración o una adoración, a veces una sacralización incluso, o lo contrario, un detestar, un fastidiar, un desdeñar, odiar, imprecar, increpar, todas las cosas. Y eso forma parte, digamos, de las relaciones humanas, yo creo que eso está claro. Y hay dos soluciones posibles para eso. Una es de los estados totalitarios donde la función de decir quiénes son los odiables y quiénes son los amables es el Estado, por decreto, se institucionaliza, y por lo tanto la sociedad vive una especie de consenso artificioso donde todos, creyéndolo o por oportunismo, aman a las mismas personas o cosas y detestan a las mismas personas o cosas, con lo cual se obtiene una forma de tranquilidad bastante artificiosa basada en la represión global. Y la otra es una república democrática donde, para evitarnos ese otro mal, tenemos que aceptar el hecho de que todos hablan todo de todos, prácticamente sin otros límites que los que impone a veces con mucha debilidad la ley o por último algún grado de decencia. Entonces yo creo que la mirada de estas personas que han criticado la película por razones, incluso a veces sin verla, no asume este hecho de la causa de que en una república democrática los contenidos que giran en el mundo de las comunicaciones formales o informales sobre otros van a ser por lo general o artificiosamente positiva o negativa. Es una de las dos cosas. Y me parece una mala práctica, por lo tanto, tener esta reacción frente a la película tuya. Y dicho eso, en lo particular me pareció a mí que la película trata mucho menos del tío que del sobrino, en realidad. O sea, trata de tu obsesión, tu mirada, tu intento de comprender a tu tío, y no del tío. El tío casi no es el principal protagonista, aunque parezca increíble, de la película. Yo creo que el protagonista son los que están tratando de hacer una obra de teatro sobre el tío, sobre este personaje. Y en ese sentido, me parece que se ha entendido mal qué es lo que es esta película, y segundo, se ha entendido mal qué significa vivir en una república donde hay que aceptar que hay visiones, libros, películas o lo que sea, que dicen cosas o sugieren cosas o uno cree que dicen cosas que te pueden disgustar profundamente, y eso hay que tomarlo como parte de los costos que tiene vivir en esas condiciones, creo yo. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Oye, yo te quería hacer una pregunta, Ignacio, que tiene que ver con algo que a muchas personas probablemente nos va a sorprender, o nos sorprendió en el caso de los que vimos la película, y que tiene que ver con que cuando uno es familiar directo de una persona, uno siente o cree que sabe de esa persona más que todos los que lo miran de afuera, digamos. Y en esta película no pasa eso. Tú tienes dudas bastante serias sobre cosas que familiarmente uno supondría que las pudiera perfectamente saber. Y sin embargo, como él es un hombre público y como es un hombre político y como es una persona que influyó pero notablemente en lo que fue esta suerte de refundación de las estructuras constitucionales del país después del golpe de Estado, hay mucha gente que, me imagino yo, te dice, mira, que el hecho que tú seas familiar de una persona tan conocida, bueno, hace que tengas que tener una suerte de respeto por su memoria colectiva, no por su memoria familiar. Y de alguna forma eso es lo que te sugieren en la inserción. Te tratan de decir, mira, Jaime Guzmán no es tuyo, no es tu tío, es del país y es de la Fundación Jaime Guzmán. Y por lo tanto, meterse a escudriñar en cosas que eventualmente tienen que ver con las cosas o los secretos familiares, no corresponde con eso cuando alguien es de esa dimensión, según lo que señala la Fundación. Sobrepasa la familia. Sobrepasa la familia. La familia tiene que estar en una suerte de segundo lado. ¿No tuviste encontrones de ese tipo o en esa lógica? Yo he tratado de actuar libremente. Por suerte fui educado en libertad y he tenido siempre el apoyo afectivo de mi madre.
Efectivamente me tocó ver muchas cosas, desde pequeño hasta adulto, y vine a tratar de comprender la figura de Jaime con la obra de teatro y con la película. Pero efectivamente tengo también una mirada de que sus partidarios se han adueñado de esta figura y han tratado por de pronto han transformado a Jaime Guzmán en una verdadera marca, con la cual lucran en forma permanente. Y cualquier mensaje o información distinta a la que ellos controlen les incomoda. Y efectivamente yo siento que vivo en un país libre y por lo tanto tengo la posibilidad de dar mi propia visión, y a través de mi historia, del mundo del teatro, de las pellejerías del teatro, nuestra idea era poder hablar de este personaje. Y yo no sé lo que probablemente sus partidarios estaban esperando, si estaban esperando un biopic, una biografía autorizada respecto a la figura de Jaime Guzmán, pero yo llevo 4 años trabajando este tema y efectivamente la película trae más preguntas que respuestas y llega en un momento muy particular al país, a puertas de las elecciones presidenciales. Y me hago muchas preguntas también respecto a la Fundación Jaime Guzmán, que lleva más de 22 años prometiendo una biografía respecto a la figura de Jaime, que entiendo que estaba en manos de Carlos Frontaura, y finalmente va a ser Cristian Gasmuri quien va a sacar su propia biografía. Y es muy triste como ciudadano sentir una agresión de parte de los partidarios de la figura de Jaime Guzmán con esta película. Ha sido muy ingrato ver la realidad de la Fundación Jaime Guzmán y también un poco lo que ha hecho el diario El Mercurio, que el día jueves nos trataron como de injuriosos. Y efectivamente parece que Chile no ha cambiado tanto. Nos encontramos con varias cosas, como ya que he citado el tema del Mercurio, y yo creo que ahí me pueden comprender, pero la cartelera no estaba anunciada. Por otro lado, le pidieron a un crítico como Juan Antonio Muñoz, que una suerte como de crítico ad hoc, que criticara la película y no un crítico convencional como Garrato, qué sé yo. Entonces, la película ha recibido un tratamiento distinto. Y en ese sentido estamos muy sorprendidos porque... Ahora, hay una cosa interesante que, si bien tú no tienes por qué hacerte cargo de ser el biógrafo, sino que haces tu mirada, y ese es el arte, y esa es la expresión artística que yo creo que es la que más le cuesta entender, por ejemplo, a familiares tuyos. Y tú no tienes por qué hacerte cargo de las esperanzas y de las proyecciones que cada uno tenga de Jaime Guzmán, sino que de la tuya, y listo, y libremente, y esa es la creación artística, poniéndose los pantalones, por ejemplo, de tu familia. La comprensión al público que tenga de esta película es de biografía, y es de biografía un poco, yo sé que no es responsabilidad tuya, quiero que reflexiones, no te estoy haciendo un cargo, sino que reflexionar sobre, cuando uno dice, el sobrino de Jaime Guzmán, que lo conoció hasta los 11, 12 años, como por ahí, tú dices, lo conocí, lo quise, un tipo entrañable, aquí y allá, es tío, hace su película, uno podría decir, bueno, aquí está un poco la verdad más próxima al personaje. Y tú haces una película de pocos matices, en el sentido de que uno dice, miércale, ¿qué tiene la familia de este tipo? O sea, ¿qué tiene este tipo en su cabeza que hace una biografía de su familia con lo peor de su abuela, lo peor de su abuelo, lo peor de su tío, porque hasta Pinochet, hasta Hitler tiene cosas buenas en algún momento. Tú pintas un Jaime Guzmán muy único, de pocos matices probablemente, y eso es lo que a tu familia lo tiene muy complicado probablemente. O tú podrías decir perfectamente, bueno, hagan ustedes la otra y te dan tu derecho. A ver, por los costos familiares los estoy pagando yo. Los costos con mis hermanos, con mis primos, los estoy pagando yo. Y guardando las proporciones, pero yo creo que el cine realmente interesante, el cine doloroso, el cine que se encuentra con historias interesantes, es muchas veces el que es capaz de lavar la ropa sucia en público. Y eso es lo que ha hecho, guardando, por favor, las proporciones, Bergman o Haneke. Y yo soy libre de poder hacer en mi propio país la película que a mí me parece respecto a este personaje, aunque sea el hermano de mi madre. Sí, en esa reflexión, ¿tuviste en algún momento la inclinación o la búsqueda de matizar un poco más a tu tío? No te digo dejarlo bien, porque el mundo cada uno ya tiene una imagen de Jaime Guzmán, quienes lo conocimos, desde lejos, yo no lo conocí personalmente, pero en que a tu familia le hacen una repasada toda muy negativa, y gente de tu familia podrá decirte perfectamente, te lo habrá dicho,
estos señores tendrán también algo bueno, también serán gente caritativa, simpática, que también capaz de generar amor. Matías, es una película. Yo también he recibido comentarios cuando hice la obra de teatro y hoy día en el Twitter de personas que me han dicho yo odiaba a Jaime Guzmán y ahora vengo saliendo del cine y detecto una suerte como de simpatía inentendible. Ah, mira. Es un lado más blando, un Jaime Guzmán que conocimos más duro, más así. Yo te digo, Matías, honestamente no entiendo cómo se puede matizar una... En primer lugar, una obsesión que es claramente la que yo detecté en ti por tu tío. Hay una obsesión de entender a este hombre. Claro. Hay una obsesión, no, yo creo que está bastante claro. Pero además no solamente está claro en la trama, sino que sobre todo está claro en el final. Bueno, fuera de eso, es como que le dijéramos a José Donoso, guardando la distancia porque él era literato, tú haces cine, que matizara, digamos, esas novelas negras, oscuras, sombrías que escribió. Es que cuando se trata de su familia, uno puede... Eso lo hace un historiador, un biógrafo. Yo creo que tú no estabas en el cuento de acercarte, no acercarte, matizar, no matizar, porque yo insisto, yo creo que no es una película sobre Jaime Guzmán, es una película sobre el sobrino Jaime Guzmán. Así que, por definición y desde un principio, ese análisis que han hecho los que tú dices que te injurian. Ahora, dicho sea de paso, tú estás en esto del teatro hace tiempo y tú sabes perfectamente que no existe, por así decirlo, una obra inocente en este mundo, en el sentido de que no va a pasar nada. De hecho, uno no quiere que no pase nada. Pues sería lo peor que le puede pasar a alguien que escribe un libro, que hace una película, es que nadie te da pelota, ¿no es cierto? Va a producir un efecto. Algunos van a aplaudirte y otros te van a escupir. Yo creo que eso no constituye injuria, que hayan reaccionado así. Incluso personas que no han visto la película, como pasó, ¿se acuerdan ustedes con La Última Tentación de Cristo? Que era una película que no había visto nadie y sin embargo ya la consideraban que estaba atentando, esto es de las cosas más surrealistas de la historia, estaba atentando contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una divinidad podía sufrir atentados a su imagen pública, una cosa francamente, digamos, digna de Ripley. Bueno, yo no creo que tú hayas sido injurioso. Yo creo que a un artista lo injurian, no cuando lo insultan por la manera como pinta un personaje. Yo creo que un artista se siente injuriado si lo tratan de mediocre. Si le dicen, no lograste tu objetivo, tu obra es Mahoma o es mala. Eso yo creo que es algo que uno pudiera sentir como una injuria. No simplemente que alguien a página completa dice equivocadamente que están deslegitimando la imagen de una persona que no era precisamente el protagonista. Yo creo que nunca fue el protagonista de la película, aunque parezca absurdo, Jaime Guzmán. Ignacio. Bueno, nada, nosotros quisimos hacer lo que nos pasó, o sea, la historia de nuestro país, la historia de un político relevante, las conversaciones en los comedores de la casa de Maipú, las conversaciones de los días lunes en las fundaciones políticas y las conversaciones en los ensayos de las salas de teatro. Esa es nuestra película. Tuvimos muchas dificultades y es esa la película, no es la película de Jaime Guzmán. Hemos tratado durante más de 3 meses de construir en los medios de comunicación la información paralela a la película lo más rica posible, que complemente un poco lo que la película trae, que a mi juicio es clara. Y no es la película de Jaime Guzmán, no es el biopic. Mira, cada vez que se hace no solamente película, sino que además incluso relatos que tienen que ver con figuras que han alcanzado un nivel enorme por lo que representan, por lo que significan, por cómo generaron cosas, se dan una serie de situaciones que son similares a lo que está pasando con la película. Pasó con Allende, cuando surgen las primeras informaciones de que Allende se había suicidado. Eso fue muy discutido durante mucho tiempo, muy peleado. Fue una tesis de las personas que denigraban la posibilidad del suicidio porque eso como que le restaba valor, le quitaba heroicismo a Allende. Y se generaron un montón de relatos que aparecieron gatillados incluso por la idea de la resistencia afuera, que tenían que ver con morir en una escalera peleando, embadurnado en la bandera chilena, rodeado de bandera chilena, una cosa así que después poco a poco se ha ido asentando en la idea de lo que efectivamente da la impresión que pasó y no restándole una minúscula importancia al gesto, sobre todo al gesto de alguien que no es muy común en América Latina, porque está lleno de mandatarios que dicen que van a salir muertos de los palacios de gobierno y salen caminando y salen en aviones, y aquí uno dijo que iba a salir muerto y salió muerto.
Por lo tanto, eso no es exclusivo de Jaime Guzmán. Y en el caso de Jaime Guzmán, fíjate, de tu película, desde el punto de vista de la doctrina de Jaime Guzmán, nunca se le cuestiona. O sea, él no duda de si es que está correcto o incorrecto el haber planteado esa constitución, si está correcto o incorrecto el régimen militar que llegó tras el golpe, si está correcto o incorrecto el que se estructuren las cosas. A lo más le cuesta darse a entender porque hablaba muy espectacular, pero desde el punto de vista del dogma del personaje, de la imagen central, Jaime Guzmán está rescatado. La cosa homosexual, yo encuentro que está tocado solamente por fuentes externas, o sea, no tiene ningún, o sea, y más aún te voy a decir, la encontré bastante menor a lo que yo supuse leyendo el inserto de la Fundación Jaime Guzmán que iba a ser, porque no lo menciona nunca él, no tiene ningún gesto al respecto, no tiene absolutamente ni un indicio de eso durante toda la película. Solamente otros dicen cosas o suponen cosas, como se las pueden suponer a un montón de gente, digamos, pero me pareció a mí, desde ese punto de vista, que, si tú quieres, está protegida la esencia de este Guzmán, con sí dos cosas que creo que son muy fuertes en la película y que creo que tienen si el presidente Piñera no hubiese acuñado la lógica de los cómplices pasivos, esta película la hubiese acuñado. Porque hay escenas que son muy dramáticas, desde el punto de vista de la carga que una persona que construye una institucionalidad que tiene como costo el reprimir y matar montones de personas, qué tanto es responsable la persona que construye la institucionalidad, esa, a pesar que esté pensando para la normalidad de 20 o 15 años más adelante. Y eso se ve muy gráficamente. Y por lo tanto, creo que desde el punto de vista de Jaime Guzmán, no tienen que temer mucho los que consideran que son los sacerdotes o sumos sacerdotes de su ideología. Está bastante intocada, creo yo. En eso está el tema de Manuel Contreras. Tú en alguna entrevista dejaste entrever que tu propia tesis es que en la muerte de Guzmán de alguna forma participó Manuel Contreras y Pinochet. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Si es que tienes más o sencillamente es tu hipótesis y tú la lanzas sencillamente como un... Es mi hipótesis, sí, es lo que yo creo. Yo creo que el que mataba gente en esa época era Manuel Contreras y como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que fue un acuerdo entre Contreras y Pinochet, digamos, eliminar a Jaime Guzmán. Yo creo que ellos son los autores intelectuales. Los autores intelectuales. Oye, bueno, tú al hacer la película te deshiciste del factor que hace que la gente cree obras artísticas de cualquier clase, que es la obsesión. Uno se la saca escribiéndola o filmándola o lo que sea. Ahora, sacado eso, lograda la obra, hecha la evacuación, digamos así, de la obsesión, ¿cómo ves tú ahora objetivamente, hasta donde uno puede ser objetivo, por lo que te preguntaba antes, o en cierta forma estaba latente lo que decía mi tocayo? ¿Cómo ves tú precisamente esta figura? Porque no solamente ha sido capturado por los guzmanistas, también ha sido capturado en forma negativa por el otro lado, que automáticamente, como aparece en la película, lo imputan llenos de odio, esta especie de bohemia semi-intelectual y semi-artística, donde hay mucho progresismo y toda esa onda está muy bien descrita. Inmediatamente es el eterno facho, por supuesto, el tipo odioso. Los artistas o los actores no quieren participar en la obra porque va a aparecer él. También está capturado, al revés, con las patas para arriba, pero está capturado. Entonces, está claro que es uno de estos personajes que parece que nadie se quiere dar el trabajo de verlos en toda su complejidad. Tú has tenido que hacer investigación, fuiste familiar de él, eres de algún modo familiar de él, conoces a su familia. ¿Cuál es tu visión ahora ya no artística, cinematográfica, sino que biotópica, biográfica del personaje? ¿Cómo lo ves ahora a Jaime Guzmán? Lo veo más humano que nunca. Un ser humano lleno de contradicciones, bueno y malo al mismo tiempo, que si estuviera vivo probablemente querría cambiar la Constitución. Eso.
Dime algo más. ¿Qué más te digo? No sé, porque ¿Por yo qué imagino... querría cambiar la Constitución? Porque, Sí, habría sido porque en la película queda muy claro por qué quiere hacer la Constitución. Él Sí. quiere hacer la Constitución porque considera de que la estabilidad necesita aprobarse en un tiempo muy largo y para acrecentar las cosas. Pero ¿tú crees que estaría dispuesto a cambiar la Constitución hoy día? Lo que pasa es que... Cosa que es un contrafactual en realidad Sí, claro. imposible de Sí, medir. es muy difícil de pensar. Cuando me pongo en el lugar de su estructura de personalidad, pienso que no, que él sería consecuente hasta el final, digamos, como lo fue con su vida y como siento que se dejó matar. Yo creo que no, fíjate, yo creo que el tipo tenía una beta práctica bastante fuerte que yo se la creo, en el sentido cuando él dice que había que soltar la jauría, o sea, cuando ustedes lo hacen decir que había que la jauría era necesaria, pero después también era necesario controlarla, y controlarla con una constitución que la jauría aceptara. Yo creo que tú estás adivinando y creo que se adivina. Yo alguna vez conocí un poco a Jaime Guzmán, una onda práctica. O sea, detrás de esa caparazón retórica impresionante, que hablaba como Cicerón, poco menos, sí, claro, y su doctrina metafísica y teológica, había un tipo con un instinto práctico y quizás podría estar en la postura de cambiar algunas cosas siquiera. Precisamente porque entiende él, yo creo que bastante bien, que las constituciones son organismos, criaturas que tienen un tiempo de duración y luego se agotan, ¿no? Lo relevante es hacer cada uno su crítica a partir de la película. Exactamente. La película está en la cartelera, está en las salas de cine. No le tengan mucho miedo, en realidad. No. Y si quieren... Yo encuentro que sale, te diría, casi hasta una figura afectuosa, familiar de Jaime Guzmán. Estoy seguro que si yo hubiese hecho la película, hubiese sido tan afectuoso. Tú no. Ignacio Santa Cruz, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes por la Muy bien. invitación. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estará con nosotros Javiera Parada. Ella es la vocera del movimiento Marca tu Voto. A la vuelta aquí, Gracias.